Mis queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a vivir un momento de taller de oración. Y le vamos a decir al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y lo vamos a hacer a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a meditar, vamos a orar, vamos a contemplar al Señor. Vamos a meditar un pasaje del Evangelio que nos va a ir iluminando para saber encontrarnos con este Señor que nos ama, que nos habla, que nos escucha. Vamos conmigo a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 35. Lectura de la buena noticia según San Lucas. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedió estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Meditemos estas palabras que hemos escuchado. Nos hablan de los discípulos de Emaús. Es como la mejor síntesis
de lo que es una experiencia con el Señor, una experiencia con Jesús, una experiencia con el Mesías, con Cristo. Es encontrarse con el Mesías en vivo y a todo color, a través de las Escrituras, a través de la Eucaristía y también en los propios hermanos. Esto significa meditar la palabra. Una meditación que nos lleva a un encuentro con Cristo. Repito, a un encuentro con Cristo en vivo. Un encuentro con Cristo en la Eucaristía, encuentro en las Sagradas Escrituras, encuentro gozoso con mis hermanos. Y es que cuando la palabra del Señor no nos lleva a esos encuentros, hay peligro, algo estamos haciendo mal. Aquel mismo día iban de camino, nos dice la Escritura. Porque las grandes experiencias de Cristo siempre suceden de camino. ¿Cómo iban? Iban tristes, pero hablaban de Cristo. Y donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No nos ha pasado muchas veces que si estamos tristes, si estamos con enfermedades, con problemas, con dificultades, pero seguimos hablando del Señor, un poco así como faltos de fe como estos que iban de camino, un poco así como incrédulos, pero estamos hablando de Él y ahí está Él, ahí presente. Cristo cumple su palabra y se pone a caminar con ellos, dice la Escritura. A ver, hermanito y hermanita, amigos todos, habla tú de Cristo y Él estará a tu lado. Sí, a pesar de los problemas, habla tú de Cristo, a pesar de tu enfermedad, de la amarga experiencia que estés viviendo, cualquier experiencia negativa que sea, prueba económica, falta de trabajo, problemas familiares, etcétera, etcétera. Habla de Cristo y Él estará a tu lado. Porque hay que recordar algo, por el bautismo nos ponemos a caminar con Cristo. Somos sumergidos en la vida misma de Cristo. Y por eso Él nos sale al camino. Porque Él sabe que le pertenecemos. Nos anda buscando. Y hay que tener un encuentro a través de la Escritura. ¿Qué palabras más fuertes las que Jesús va a decir en un momento determinado? Hombres insensatos. Utiliza una terapia de choque, porque el Señor no habla con paños tibios. Él habla directamente. Él quiere que tú y yo nos demos cuenta que Él está entre nosotros. El Señor quiere que tú y yo nos demos cuenta que hay que encontrarnos con Él. Es esa palabra que Cristo les explica, la que tengo que dejar que me explique a mí también para después darla a los demás. Déjate explicar a través de la oración lo que el Señor quiere que tú digas en las prédicas que das, en las formaciones que das, en las homilías, en las catequesis, en las enseñanzas que tú y yo compartimos. Déjate explicar por el Señor al tener una experiencia a través de la oración contemplativa. Pregúntate, ¿qué valor le doy yo a la Sagrada Escritura? Así personalmente. Me nutro de la palabra de Dios. La leo todos los días. Leo el Evangelio del día, lo medito, lo aplico a mi vida. ¿Creo en esa palabra o cómo estoy? Porque si no tengo un encuentro con la palabra, estoy mal. Ahora no digamos si no tenemos un encuentro con la Eucaristía. Dice la Escritura que puestos a la mesa, tras una invitación, Jesús se hizo dueño de esa casa, entró a su casa y para que lo reconocieran,
en la fracción del pan. Sí, Jesús quiere que tú le des un puesto en tu hogar, en tu familia, en tu corazón, en tu vida. Es que a veces nosotros no le damos el puesto al Señor. Nosotros decimos somos servidores del Señor, pero pareciera que queremos que Él nos sirva. Entonces, por el bautismo pasamos a tener una condición sacerdotal. Podemos ofrecer nuestra vida a Él y unirnos a Él. Cristo quiere preparar a los discípulos, ofrecer esos sacrificios de alabanza unidos a la Eucaristía. Y por eso es importante estar en la Eucaristía. Sí, vivir ese gran misterio de amor, ese gran milagro eucarístico, donde se obran los grandes milagros de sanación, de perdón, de reconciliación del hombre con el Dios de la vida, con el Dios del amor. Aparte de ello, el Señor dice que debemos de tener encuentros gozosos con nuestros hermanos. Y no hay nada mejor que meditar este evangelio. Encuentros gozosos con mis hermanos, hay que tenerlo. Ya, dice la palabra, se regresan corriendo a Jerusalén y encuentran reunidos a los 11. Hay que recordar las palabras que le dijeron a Jesús. Jesús, quédate porque ya se hace tarde. O sea, tenemos miedo, te puede pasar algo, nos puede pasar algo, mejor quedémonos juntos. Y mira lo que dice la Escritura, que aquellos que le habían dicho ya se hace tarde, al instante después de reconocerlo en la Eucaristía, salen de nuevo se van a Jerusalén, de donde habían venido. Y estando en esos pensar, saber, darse cuenta, pues deleitarse con esa presencia, reconocerle. Ahí está Cristo, ahí está Jesús, ahí está el Señor. Sí, hermano y amigo, en tu crisis, cuando cuesta darnos cuenta que Jesús está actuando en esa enfermedad que te han diagnosticado, un cuadro médico fatal, que tú dices, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto a mí? Ahí está Cristo, se aparece. Cristo nos quiere habituar a su nuevo modo de presencia entre nosotros. Este Cristo escondido en mis hermanos, también lo debemos de reconocer en cada hombre, en cada mujer que necesita de mí. Llevarle la palabra, la buena nueva. Sí, ese gozo que sentimos es la plenitud de mi condición real. Servir es reinar. Es en el encuentro gozoso con mis hermanos donde yo despliego mi condición real a través del amor, a través de la caridad. Y le decimos al Señor, para poder entender esta palabra, este mensaje, la Escritura cuando la leo, hay que decirle, enséñame a caminar contigo y deja que Él te hable. Explícame las Escrituras, digámosle al Señor. Quiero comprender, quiero entender. Concédeme la gracia de escucharte, que te reconozca cada día al partir el pan. Y permíteme anunciar tu resurrección a mis hermanos. Esa debe de ser nuestra oración. Claro que sí. Recuerda, Cristo camina siempre a nuestro lado. Eso que no se nos olvide. Si hablas de Él, Él vendrá a caminar contigo, porque siempre, siempre, siempre cumple su promesa. Vamos y vivamos este encuentro con el Señor. Paz y bien a todos.